altares de oro y plata. Vemos aquí claramente que esta estrofa del Salmo 119, del versículo 65 al 72, la sección de la tet, es una sección que se centra en la bondad de Dios, que Dios es bueno. Y a menudo exclamamos, Dios es bueno, ¿verdad? Tenemos razón al reconocer esa verdad. Aquí está la preocupación. Nos encontramos reconociendo la bondad de Dios solo cuando algo bueno no sucede. Esto me ha pasado, yo lo he dicho, esto lo he escuchado de otras personas, que cuando están preocupados, están ansiosos, están pasando por un mal tiempo o están anticipando de algo malo que está por venir si no Dios interviene y contesta algunas preguntas, peticiones y oraciones por su misericordia y su gracia, protección. Y cuando eso ocurre, ahora es cuando decimos públicamente, claramente, Dios es bueno. Pero muchas veces no lo decimos cuando estamos pasando por cosas malas. Cuando estamos ansiosos y preocupados y queremos que una situación sea cambiada, sea aliviada, si es una situación mala, temerosa. No decimos que Dios es bueno hasta algo bueno, por lo menos según nuestra percepción de la situación, que se siente como algo bueno o lo experimentamos como algo bueno, que decimos que Dios es bueno. Creemos y decimos que Dios es bueno y está haciendo algo bueno por nosotros cuando estamos pasando por una situación dolorosa y difícil. Yo escuché hace un minutico una voz allá en el desierto, allá atrás, que Dios es bueno siempre. Y eso es lo que el salmista está testificando aquí. Siempre. Hasta cuando él ha sido humillado o afligido en sus aflicciones, él ha descubierto o ha redescubierto que Dios es bueno. Él ha encontrado que Dios es bueno hasta en esas situaciones malas. Y que Dios hace buenas cosas por él y por su pueblo. Si nosotros no creemos, no solo decimos, pero creemos que Dios es bueno cuando nosotros estamos pasando por cosas buenas, pero no por situaciones dolorosas o difíciles, entonces nuestra creencia en la bondad de Dios es profundamente defectuosa. Recordemos que Dios siempre es bueno. No importando lo que estamos pasando, no importando lo que Él hace, lo que Él haga por nosotros. Él es bueno con su pueblo siempre. Él es bueno siempre, absolutamente. Incluso en las aflicciones que Él trae o intencionalmente nos permite sufrir. Entonces es nuestra tarea estudiar la Biblia para conocer y entender los caminos de Dios, especialmente a través de la aflicción, los caminos de Dios, el carácter de Dios, a través de nuestras aflicciones, y por lo tanto conocerlo mejor en el proceso de ese estudio. Esto es lo que encontramos que hizo el salmista. Él redescubrió en la escuela de su vida la bondad de Dios y la bondad de la obra de Dios a través de sus aflicciones. De su testimonio y ejemplo aprendemos del salmista 7 lecciones espirituales valiosas sobre Dios y sus caminos a través de nuestras aflicciones o pruebas, tribulaciones, problemas, dificultades. La primera lección lo vemos ahí en versículo 65. Dios demuestra su confiabilidad a través de nuestras aflicciones. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Entonces el versículo comienza con la afirmación y literalmente se escribe aquí en el hebreo, has
hecho, como dice ahí la traducción, bien has hecho. No solo que, o que tú haces el bien con tu siervo o a tu siervo. No solo que Dios es bueno, pero Él hace lo bueno. Él hizo bien. Entonces es un reconocimiento de la fidelidad del Señor, ¿verdad? Nosotros a lo mejor podemos citar lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace todas las cosas para el bien de sus hijos, de esos que lo aman, de esos que son llamados a su propósito, de los salvos, o como el salmista se refiere a él, a todos sus siervos, a todos sus siervos. Aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito son sus siervos. A ellos se dirige el favor de Dios tal como la palabra había prometido. Fíjense la palabra que el salmista hubiese tenido, que Dios reveló a su pueblo y está escrito en nuestras escrituras. Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 16, dice la palabra aquí: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sabía lo que Dios ha prometido? ¿Sabe quién es Dios? Entonces, Él no solo ve que Dios ha hecho bien porque Él es un Dios bueno, eso es por seguro, eso es cierto, pero lo ha hecho también conforme a su palabra. Eso quiere decir que Dios también es alguien que es fiable. Él es fiel a su palabra. Y esa palabra que promete a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo: yo no te dejo desamparado, abandonado. Entonces hay un río de afirmación aquí acerca de la bondad de Dios fluyendo a través de la mente del salmista, porque él está recordando lo que la palabra de Dios dice, no lo que él siente por sus sentimientos, pero que sus sentimientos son gobernados por la revelación de la palabra de Dios, por la verdad revelada y fiable. Por eso es tan importante atesorar y conocer bien las Escrituras, que son la palabra de Dios, que Dios obra el bien, Él hace el bien para su pueblo. Y eso está muy establecido en las Escrituras. En Deuteronomio, varios pasajes, pero no tenemos tiempo para citarlas todas. Pero hay una frase que Dios repetidamente revela, le comunica al pueblo de Israel a través de Moisés, que con su obediencia, con su fidelidad al pacto que él ha hecho con ellos, para que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios, que mientras que ellos están andando en la palabra de Dios, le va a ir bien con ustedes. Eso es una frase que es repetida a través de Deuteronomio: que vaya bien, te va a ir bien. Entonces podemos conocer la lección de la confiabilidad de Dios en nuestro sufrimiento a sacar del registro que tenemos aquí en las Escrituras del carácter y las promesas de Dios, y recordarlas mientras estamos pasando por malos momentos. Es la primera lección. Dios demuestra su confiabilidad a través de nuestras aflicciones. La segunda lección es que Dios nos enseña discernimiento y conocimiento a través de nuestras aflicciones.
En otras palabras, Dios usa las aflicciones para llevarnos a buscar más discernimiento y sabiduría y juicio y conocimiento. No que venga de nuestra inteligencia, pero que venga de la mente de Dios mismo. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría. Mira esa petición. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Entonces el salmista ora aquí. Y la oración es para que Dios le enseñe buen sentido y sabiduría. Entonces, él quiere vivir una vida piadosa. Él quiere vivir no según sus propias preferencias, pero según las preferencias y las decisiones y la voluntad de Dios mismo para él y para su pueblo. Entonces, cuando vemos aquí la combinación de buen sentido y sabiduría, él está en sí orando de una manera práctica para su propio crecimiento espiritual. Él no está solo pidiendo por más información, pero saber cómo vivir una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he creído. Esto se nos indica orar por lo mismo cuando pasamos por pruebas en Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? El que le falta sabiduría, después que él habla de las pruebas que el cristiano va a pasar y cómo lo debe contarlo o considerarlo como algo gozo, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es como debemos responder a nuestras pruebas o tribulaciones o dificultades, a nuestras vicisitudes de la vida. Pero uno dice, pero oye, lo que estoy pasando es difícil, yo no sé si voy a poder tener como sumo gozo, no sé si puedo decidir y considerar eso como algo gozo o considerar mi situación como algo digno de gozo y contentamiento y digno de la acción de gracias. Bueno, eso significa que te falta sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de cómo vivir prácticamente de una manera que agrada a Dios, inclusive cuando estamos pasando por pruebas. La condición ahí en Santiago capítulo 1, versículo 5, asume que todo tiene falta de sabiduría. No hay alguien que ya está completado o que tiene ya toda sabiduría, que él es completo ya espiritualmente en cuanto a la sabiduría. Entonces, asume que cada persona le falta sabiduría. Entonces, pídala a Dios. Órale al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada esa sabiduría que viene del cielo, para entonces guiarte en cómo debes responder a tus pruebas de una manera que agrada al Señor y que demuestra la genuinidad de tu fe. El Señor está probando tu fe, está probando la calidad de tu fe. Y estás entonces permitiendo que Dios use las aflicciones para fortalecer y profundizar tu fe en Él. En otras palabras, tienes una prueba y tienes que pasarla. ¿Cuántas veces que uno enfrenta ya un examen final y ha estudiado, pero todavía te sientes preocupado por ese examen porque es bien importante? Si no lo paso, no paso la clase, no puedo ir al próximo año, y estamos orándole, Señor, por favor, dame sabiduría.
O ayúdame a acordar todo lo que he estudiado. Pero esto es mucho más que solo saber la información o acordarse de la información. Esto es cómo vivir de una manera que honra al Señor y pasa el examen de la vida con las pruebas, que está pasando las pruebas, tu fe está pasando las pruebas. Entonces Dios promete dar sabiduría. Hay oraciones que Dios sí dice, y yo te lo voy a contestar absolutamente. Tócame ahí en la puerta y te abriré esa puerta. Sigue pidiendo, hermano, y te la doy. Insiste en eso. Son peticiones de su sabiduría, son peticiones para crecer espiritual, para poder estar contentado en cualquier situación que uno esté o que se encuentra. Como el salmista aquí, enséñame buen sentido de sabiduría, porque tus mandamientos he creído. No solamente que él lo cree en el sentido por las promesas que Dios ha dado, pero los mandamientos son esas decisiones, son las direcciones, es la manera que Dios gobierna su pueblo y gobierna al creyente. Es por los mandamientos que le dirige cómo vivir de una manera que honra al Señor en su vida, que es una vida obediente. Entonces, por eso debemos buscar la sabiduría del Señor, pedírsela para poder responder apropiadamente, con gozo, perseverantemente y piadosamente cuando estamos sufriendo. La oración se basa entonces en que Él está comprometido en su fe a la palabra de Dios. Y de acuerdo a su palabra revelada. Entonces, la segunda lección es que Dios nos enseña discernimiento y conocimiento a través de nuestras aflicciones. La tercera lección, lo vemos en versículo 67, Dios cumple su objetivo santificante a través de la aflicción. Cuando Dios trae o permite deliberadamente aflicción, sufrimiento, tribulación en nuestra vida, Él siempre tiene un objetivo. Podemos decir que ese objetivo es el bien, pero es algo hasta más específico que eso. Si vamos a volver otra vez a Romanos 8 un momentico, nada más para ver otra vez la conexión que se ve en el tema de la soberanía de Dios, en que Él hace todo el bien para sus hijos. Y la pregunta es entonces, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Es algo ambiguo? ¿Es algo que vamos a tener que descubrir al tiempo? No sabemos por qué tengo que pasar por esto, pero voy a confiar que algo va a pasar para mi bien. Dios me deja un misterio, es una neblina de conocimiento aquí de lo que es el bien. No. Romanos 8:29 nos da lo que el bien es. Porque a los que antes conoció, entonces ahora sabemos por qué Dios hace el bien, hace todas las cosas para el bien de sus hijos, para que esos que son llamados a su propósito eterno, que lo aman a Él. Es porque a los que antes Él conoció o eligió, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el bien. Ahí está el objetivo último de por qué Dios hace todas las cosas y permite todas las cosas que pasan en nuestra vida, incluyendo sufrimiento o aflicciones. Es siempre para usar eso, para traernos más y más conforme a la imagen de Dios, a desarrollar nuestra espiritualidad para que se parezca más y más a Cristo. No tenemos que adivinar, oh Dios, ¿por qué? ¿Qué es ese bien? No sé, ayúdame. Ayúdame a saber y aceptar que ese va a ser el bien y que
y que ahora yo veo mis aflicciones de una manera diferente. Entonces vemos en versículo 67, aquí volviendo al Salmo 19, que el salmista ahora relata su experiencia personal en este versículo y nos aclara su situación actual y una situación seria. Que antes que yo fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, no es la hostilidad que hemos visto hasta ahora en el Salmo, y lo vamos a ver hasta en esta sección, no es la hostilidad de sus enemigos que es el corazón, o está en el corazón o el centro de su aflicción, sino que él se había alejado de Dios. Él no estaba caminando o andando por fe en obediencia a la palabra de Dios. Por eso sufrió alguna aflicción y que incluyó también sufriendo aflicción a manos de hombres malos. Entonces, como resultado, cumpliendo con el objetivo de Dios, él ahora está guardando la palabra de Dios. La acción aquí de guardar, cuando él dice yo ahora guardo tu palabra, se refiere a una observancia o obediencia meticulosa de todo lo que Dios requiere de su pueblo, de cada creyente. Entonces, nota la importancia de la aflicción para el bien del creyente, cómo cumple con el objetivo de santificar al Hijo de Dios. Antes, fíjense aquí, las descripciones temporales de tiempos aquí. Antes de la aflicción, alejado, o descarriado andaba. Él estaba alejado de la palabra de Dios. Él estaba viviendo pecaminosamente. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Antes de la aflicción. Ahora, fíjense entonces en versículo 67. Mas ahora y después de ser humillado y afligido, él está ¿qué? Guardando la palabra de Dios, viviendo en justicia. ¿Eso es bueno o eso es malo? Entonces, sin la aflicción, él está viviendo una vida mala, por lo menos por un tiempo, por una temporada. Se alejó. Y ahora con la aflicción y en la aflicción, ahora está viviendo según la palabra de Dios. Está guardando la palabra de Dios, obedeciéndola meticulosamente. Entonces, ¿qué debe ser el veredicto sobre la aflicción? Bueno, él lo dice ahí en versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, afligido. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Cuando estamos sufriendo. Ay, qué bien que estoy sufriendo. No lo digo que lo debemos decirlo como si estuviéramos festejándonos. Claro que el sufrimiento duele. Si es un tipo de, una clase de sufrimiento que es severo y doloroso. Pero a la misma vez tenemos que entender que hay un objetivo bueno aquí con la aflicción, especialmente si viene porque nosotros nos hemos alejado del Señor, o que el Señor usa eso para traernos más cerca a Él, a andar con Él más cercanamente, de acuerdo según su palabra, obedeciendo su palabra más y más en nuestra vida. Esta es la experiencia deseada y compartida por todos los hijos genuinos de Dios. Es así porque es la voluntad de Dios disciplinar a sus hijos amados para producir mayores demostraciones de justicia en sus vidas. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, pero
No voy a leer todo ese pasaje, yo creo que lo conocen. Si no lo conocen, por favor, léenlo, por favor, léenlo. Pero comienza citando ahí Proverbios capítulo 3, porque los cristianos están sufriendo y son tentados a menospreciar el sufrimiento, a menospreciar lo que están padeciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, voy a saltar el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ellas han sido ejercitados. Hay una cosecha de justicia por haber sido disciplinado por el Señor. Eso es lo que pasó con el salmista. Entonces, ¿cómo debemos ver la aflicción? La aflicción es santificante, no santifica. Dios usa los tiempos de aflicción como un medio para probar y desarrollar nuestra fe. E incluso si es una aflicción que nosotros mismos la causamos. Entonces es un medio necesario de la gracia de Dios para purificarnos, porque nos impulsa a la obediencia humilde. A dar una mayor obediencia al Señor. La santidad es felicidad y éxito. Me encanta el testimonio de Job, ya después que Dios respondió al fin a Job y a todas sus preguntas y inquietudes a por qué él estaba sufriendo, si era un hombre justo, y cuestionando a Dios, a Jehová. Entonces Dios ya lo respondió y le demostró que Él es soberano, su conocimiento de todas las cosas es demasiado para Job mismo, y Él humilla a Job. Después de él haber sido humillado por sus aflicciones. Entonces, Job 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, nuestra visión de la aflicción, como Job tuvo que pasar en su vida y como lo tuvo que pasar el salmista aquí, tiene que ser entonces bíblica. Cuando estamos afligidos, cuando estamos padeciendo sufrimiento, tenemos que tener una visión de ese sufrimiento bíblico. Una visión bíblica, perdón. No debemos rechazar la disciplina del Señor ni odiar su reprensión, porque es por amor de Dios que estamos pasando por eso. Y nuestra respuesta en la aflicción debe ser espiritual, considerarlo todo o tomarlo todo gozo. Si estamos luchando con nuestra respuesta, entonces tenemos que orar al Señor por la sabiduría de Él. Y otra vez permitir que la palabra de Dios nos dirige cómo vivir y responder a nuestras tribulaciones. Entonces la tercera lección a través de las aflicciones es que Dios cumple su objetivo santificante a través de ella. Entonces la cuarta lección se ve en versículo 68. Dios nos revela más la gloria de su bondad a través de la aflicción.
Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Cuando todo va bien en nuestras vidas, es mucho más fácil probar que el Señor es bueno, ¿verdad? Como lo dice ahí en Salmo 34, versículo 8, ahí David está sufriendo y él exhorta ahora al pueblo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pero cuánto de esa creencia en la bondad de Dios depende de circunstancias agradables. ¿Cuánto? Y si la creencia de la bondad de Dios depende en circunstancias agradables, o esto pasa en la teología de la prosperidad, que es una teología falsa, pero esto pasa también con gente con buena y sana doctrina. Todos nosotros nos gustamos buenas circunstancias, ¿verdad? Todos nosotros gustamos vivir con cierta comodidad. Entonces, tenemos que tener cuidado que a lo mejor dentro de nosotros hay por lo menos un remanente, una doctrina remanente de la prosperidad en nuestros corazones. Esa creencia, si tenemos esa creencia que Dios es bueno cuando las circunstancias son agradables, entonces esa creencia es insegura. Y yo he hablado con gente que han estado en esa doctrina y han aprendido de esa doctrina, que cuando entonces han pasado por situaciones malas como la muerte de un pariente y escuchan del pastor, bueno, tú no tenías suficiente fe para que tu pariente sea sana exacto, rescatada. Entonces ahí le están diciendo, tú tienes falta de fe o no tienes fe, todo en su tiempo de tristeza, de lamentación. Y mucha gente se han ido de la fe cristiana por esa falsa idea que Dios es bueno solo en circunstancias agradables y que Él depende de la fe de nosotros para darnos buenas circunstancias. El salmista se dio cuenta de que de lo que es Dios, ahora reflexionando sobre su experiencia personal. Él, en sus aflicciones, él probó y vio que Dios es bueno y el buen carácter de Dios. Que hace buenas cosas en y a través de nuestras aflicciones. Entonces, basado en esa verdad, el salmista ahora desea aprender, mira lo que dice ahí, los estatutos de Dios. Enséñame. Otra vez, enséñame. Las aflicciones no le están llevándolo o descarriándolo su fe, pero las enseñanzas de la palabra de Dios lo está atrayendo a la fe, más cerca de la fe y a conocer más y mejor a Dios mismo, a su Dios y la bondad de su Dios. Él quiere acercarse más. O sea, hay una doctrina o hay una creencia que te lleva a alejarte de Dios, o que seguir la palabra de Dios o te aleja de seguir la palabra de Dios, entonces eso no es una buena doctrina, eso no es una buena creencia de tener. Él quiere vivir ahora de acuerdo a la palabra de Dios, incluso cuando está afligido, porque hacerlo es experimentar la bondad de Dios, pero alejarse de Dios y de su palabra no hay tal demostración de la bondad de Dios. O sea, hay que buscar fervientemente ser enseñado por las Escrituras. Por eso estaba el papel de los sacerdotes. Ellos estaban ahí para enseñar al pueblo las palabras de Dios, exponerlas. Y ese es el mismo
función y prioridad de los pastores, maestros en la iglesia. Y que la iglesia debe ser, los miembros de la iglesia deben ser hambrientos para ser nutridos por la palabra de Dios. Ser guiado, tener la convicción, tener una vida guiada por ese conocimiento poseído de la palabra de Dios, cómo vivirlo de una manera que le da gloria a Dios. Entonces, Dios es absolutamente bueno sin importar las circunstancias. Amén. Él quiere que sepamos eso y nosotros necesitamos saberlo. Si solo experimentamos la bondad de Dios solo bajo buenas circunstancias, entonces nuestra fe en Él es superficial en el mejor de los casos y propensa a ser sacudida por falsa doctrina, por mentiras que al fin viene del infierno o viene de nuestro corazón pecaminoso. Seríamos vulnerables a ser engañados de varias maneras por nuestros propios corazones pecaminosos y por el engaño satánico de la falsa enseñanza. Por ejemplo, el engaño de pensar que Dios solo es bueno cuando me pasan cosas buenas. O el engaño de pensar que Dios puede lograr cosas buenas solo a través de buenas circunstancias. O el engaño de pensar que somos buenas personas y que solo merecemos cosas buenas debería ocurrirnos. Esa creencia es que Dios es bueno para cooperar con nosotros o para servirnos como merecemos. Pero siervos son así también. Podemos reconocer un buen siervo. Dios no es nuestro siervo. Nosotros somos los siervos de Dios. Dios no tiene que darnos buenas y agradables circunstancias o situaciones. Eso viene a nosotros por su gracia. Cada dádiva buena viene desde arriba, desde los cielos, y viene por la bondad de Dios y por su gracia. Somos inmerecidos de eso. Él es un rey, es un Dios generoso. Otro engaño es el engaño de pensar que Dios debe sobornarnos solo con cosas buenas y buenas circunstancias para evaluar que Dios vale nuestra lealtad y sumisión. Esta fue la mentira que Satanás tenía en su propio corazón. Esa era su perspectiva en su propio corazón. Y pensó que eso era el caso de Job. Oh, solo Job está pasando por buenas cosas, Dios, porque tú le estás dando buenas cosas. Quítale todas las cosas buenas, dale una mala vida y él ¿qué? Te maldice. Él deja de adorarte. Él te va a dar la espalda. Eso es un engaño. Hagamos que nuestra fe se profundice y no seamos engañados por mentiras externas o por nuestros propios corazones. Dios es bueno y a través de la aflicción vemos y nos gusta y podemos probar un despliegue más completo de su bondad, tal como conociéndolo como nuestro refugio consolador. En Salmo 38, versículo 8, dichoso es el hombre. Encuentra en Dios su refugio, como cantamos esta mañana que viene de Salmo 46, 1, conociendo a Dios como nuestro castillo fuerte. O en Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me falta, conociendo que Él es nuestra suficiencia. Solo Él. O según el testimonio personal de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, conociendo la abundancia y la suficiencia de su gracia mientras que Él está sufriendo. Conociendo su poder cuando somos débiles. En otra palabra, el camino dichoso es el camino de la debilidad, porque cuando somos débiles, ahora somos ¿qué? Fuertes.
Conocer su amor por nosotros en el cultivo de un carácter justo semejante a Cristo. Eso lo leímos en Romanos capítulo 8 y Hebreos capítulo 12, versículo 9. Purificar nuestra fe como oro. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Conocer la generosidad de su sabiduría. En Santiago capítulo 1, versículo 5. Conocer su paz que guarda nuestros corazones hasta cuando estamos, como Pablo lo experimentó cuando él estaba encarcelado. Conocer su paz, un paz que es incomprensible para la mente del hombre porque no depende de las circunstancias. Sabiendo que la esperanza de la gloria es mayor que cualquier cosa que este mundo ofrece, por lo tanto crecemos en nuestro anhelo por esa gloria. No crecemos en ese anhelo si no estamos pasando por alguna aflicción que nos hace acordar que, wow, hay un cielo, hay una gloria, hay un reino que nos espera. O que va a venir y se va a establecer en este mundo, donde no va a haber más llantos y más sufrimiento y más muerte y más tristeza. Viendo como vemos en Salmo 33 que Él debe ser confiado más que nosotros mismos o los recursos terrenales. Pablo mismo dijo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 9 que Él lleva la muerte cada día, esas aflicciones que Dios le da o le permite a pasar en su vida para que Él no se confíe en Él mismo, pero confiar al Dios que resucita a los hombres de los muertos. Entonces es para llevarnos a confiar en Él más que en nosotros mismos. Conocer que su poder es mayor que nuestros problemas y siempre utiliza su poder para nuestro bien. Esos son aspectos de la gloria de su bondad que si no hubiésemos conocido sin las aflicciones de nuestra vida. Entonces vemos que en esta cuarta lección que Dios nos revela más de la gloria de su bondad a través de la aflicción. La quinta lección se ve en versículos 69 y 70. Dios expone el estado espiritual contrastante de una persona mala y del verdadero creyente. Versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Esto, un maestro mío, el rector del seminario donde yo fui, Dr. Mayhew, dijo una vez, él comparaba el propósito de las pruebas en nuestra vida como si fuera un cartuchito de té, ¿verdad? Que para tomar un té caliente hay que hervirlo y entonces que meter ese cartuchito de té para que entonces en esa calentura del té, ¿sabe? Del agua, ahora sale el sabor del té, el verdadero. Ahora podemos de verdad saber lo que el té sabe. Entonces eso es lo que hace las aflicciones, en esos tiempos calientes. Esos tiempos calientes de nuestra vida, que ahí se puede saber el sabor, o se saca ahí el sabor de nuestro carácter, verdadero carácter. En la vida del salmista, él observó eso, que en sus aflicciones, él puede ver ahora claramente quién son los malos. Donde él se encuentra en su vida espiritual, especialmente guiado por la palabra de Dios en las aflicciones. En las aflicciones hay una presión santa que pasa. ¿Qué eso pasa? Bueno,
nos vamos a acercarnos más a la luz de Dios y a la luz de su palabra, o vamos a alejarnos y acercarnos más a la oscuridad. Y yo siempre le digo esto a la persona, constantemente le digo esto a la persona, especialmente cuando están afligidos en su propia vida o están preocupados por la vida de otra persona que dice que son cristianos, pero están andando en pecado. Dios, si esa persona es un hijo de Dios, Él no va a dejar a esa persona en esa posición, en ese estado espiritual. Como ya hemos visto, ese hijo de Dios se va a acercar más a Dios eventualmente. O va a demostrar su verdadero carácter como siendo una persona que está en la esfera de las tinieblas. Creo que lo puedo decir en español porque en sí es una frase latín. Pero Dios no deja ninguna situación en el status quo, especialmente en el estado espiritual. No hay nadie que vive en el status quo. Nadie vive en un estado medio o intermedio. Si tú eres una persona en la luz, Dios va a usar las aflicciones para traerte más cercana a la luz y hacer las obras de la luz, para demostrar que tú eres una persona de la luz. O si no, tú vas a demostrar que tú eres una persona que pertenece a las tinieblas. Y si eso no se muestra en esta vida terrenal, se va a manifestar, se va a revelar claramente en tu muerte. Porque inmediatamente cuando tú pasas por la puerta de la muerte, te vas a encontrar en la luz de la gloria celestial o en las tinieblas del infierno. Yo le digo a la persona, procura, te acerca a la luz. Y si tú estás preocupado por otra persona, tú no tienes que tomar tu propia venganza, tú no tienes que tomar represalia, tú oras por esa persona, hay que orar hasta por tus propios enemigos y también confiar que Dios mismo no va a dejar ese estado espiritual de esa persona y su pecaminosidad absolutamente permanente, libre en manifestando su pecaminosidad. Dios va a juzgar a esa persona. Dios expone el estado espiritual contrastante de una persona mala y del verdadero creyente. Eso lo vemos en versículos 69 y 70. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Mira el contraste ahí. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mira la diferencia. Esos que son malos, que son arrogantes, son personas que no tienen sensibilidad a las cosas del Señor y a la palabra de Dios. Por eso se describe aquí que su corazón se engrosó como cebo. Eso significa, en ese tiempo, es una descripción de un corazón que es insensible. No tienen ninguna inclinación a guardar los preceptos de Dios y no tienen ninguna preocupación por los que lo hacen. Entonces, Dios usa las aflicciones para exponer el estado espiritual contrastante de una persona mala y del verdadero creyente. El que es un incrédulo, pero en su incredulidad, él manifiesta algo hasta más severo, insensibilidad. Una ausencia completa de una inclinación a las cosas del Señor y son arrogantes. Odian a las personas que están en la luz porque odian a Dios. Se rebelan contra Él. Entonces, ¿qué dice la aflicción sobre ti? ¿Y qué estado espiritual tú estás cuando estás pasando por un conflicto? ¿Qué de verdad, qué sabor se está saliendo del cartucho de tu alma, de tu espíritu, cuando estás en aflicciones? En esa bolsita de té.
sexta lección, y una breve porque ya en sí lo hemos hablado tanto aquí en versículo 71. Dios renueva nuestro modo de pensar a través de la aflicción. Fíjense como él ahora dice aquí, bueno me es haber sido humillado. Por si acaso, si a lo mejor al inicio de su aflicción dijo, ¿por qué? Yo no sé qué está pasando aquí, no me gusta. Ahora él concluye, bueno, me alegro. Esto fue bueno para mí. Ser humillado, ser afligido, ser humillado por las aflicciones. Entre paréntesis, esa es otra bendición espiritual. Dios usa las aflicciones para provocar o mantenernos humildes en vez de ¿qué? Orgullosos o soberbios. ¿Por qué? Porque Dios está contra los orgullosos. Pero Él da favor a los humildes. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces necesitamos mirar al salmista como un ejemplo práctico y piadoso para reconocer que la aflicción obra para nuestro bien porque nos obliga a aprender más de la palabra de Dios, a aprender más de la voluntad y los planes de Dios y conocer más y mejor a Dios mismo. Esa es la experiencia de la vida eterna, conocer a Dios. Conocerlo íntimamente, personalmente. Las aflicciones que sufrimos son para nuestro bien. Entonces, tenemos que dejar a Dios a renovar nuestra mente, nuestro modo de pensar en cuanto a la perspectiva de las aflicciones. Cambiar nuestra perspectiva, si lo necesitamos. Y la última lección, versículo 72. Dios hace que la palabra de Dios sea la cosa más valiosa para poseer en nuestra vida a través de las aflicciones. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces el salmista descubrió que la palabra de Dios, la relación de Dios a través del lenguaje humano y ha sido ahora preservada como escritura, eran mucho más valiosas que grandes cantidades de plata u oro. Entonces, si estamos dispuestos a aprender a través de la adversidad, descubrimos o redescubrimos el tesoro espiritual que ya nos ha sido dado por Dios, que es su palabra. Entonces, sin un marco maduro y buen pensamiento de las pruebas y tribulaciones, nos quedamos con una experiencia inútil o vana cuando estamos sufriendo. ¿Para qué entonces estamos sufriendo? ¿Para nada? No, vemos todas las bendiciones aquí. Que nuestros sufrimientos no sean en vano. Pero cuando estudiamos fielmente la palabra de Dios y oramos para entender los caminos de Dios en nuestra vida, a partir de tal estudio, entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios es buena, mejor que las riquezas. Y vemos y hemos probado, o nos gusta, que Dios es bueno y hace todas las cosas buenas por nosotros, incluso en nuestras pruebas y tribulaciones. Amén. Por favor, pónganse de pie.